los primeros 6 versículos del capítulo número 4 del libro de Efesios. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por darnos la oportunidad de compartir tu preciosa palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos. En ella está plasmada tu voluntad, tu grandeza, tu gracia, tus misericordias y la salvación a través de nuestro amado Señor Jesús. Gracias por esta carta escrita por el apóstol Pablo, el libro de Efeso. Señor, gracias porque hoy vamos a estudiar parte del capítulo número 4 y yo te ruego, te suplico que nos des sabiduría, que nos des entendimiento y todos podamos entender algo de esta porción bíblica tan interesante. Ruego que la podamos poner en práctica y podamos ser conscientes de lo que hoy somos, de la cual hemos sido llamados por ti, oh Padre Santo. Ruego por mis amados hermanos que pudieron conectarse a esta hora y también por aquellos que no lo han podido, donde quiera que estén. Yo ruego que sea tu bendición sobre ellos. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida en la cruz, por derramar tu preciosa sangre. Gracias por permitirnos tener vida eterna. Tenemos la esperanza viva que al partir de este mundo podamos estar contigo para siempre. Padre, te adoramos, Padre, te exaltamos y reconocemos tu grandeza, tu poder a través de todo lo que podemos experimentar en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por tu amor eterno. Amén. Hermanos, gracias por estar ahí. Veo que hay 7 participantes. Sea Dios obrando en nuestros corazones en esta noche y podamos todos poder también participar los que a bien quieran. Hermanos, quiero decir algunas notas sobre el libro de Efeso que estamos estudiando. Si miramos el libro de Efeso, su principal propósito del apóstol Pablo era recordar que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y quién es el que nos da las riquezas de su gloria? El apóstol Pablo muestra gran satisfacción al encontrar esta iglesia en la fe, en el camino, en la unidad de Cristo, en la obra trinitaria. Hermanos, yo soy un hombre que soy admirador de la vida de Pablo. Pablo pudo recibir, Pablo pudo experimentar de una manera muy, pero muy especial la obra del Señor Jesús. Si nosotros miramos el libro de Hechos de los Apóstoles, al final, en el capítulo 28, versículos 28 al 31, se nos dice que Pablo está preso en Roma, pero tiene cierta libertad. Si leemos el 28, dice, el 30, perdón, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Sepan, hermanos, que el apóstol Pablo, aunque yo pensaría que tenía como cárcel domiciliaria, tenía mucha libertad y durante estos 2 años tuvo la oportunidad de escribir la carta
a la iglesia de Efeso, también la carta a los colosenses, también la carta a los filipenses, también a Filemón, la carta de Filemón. Fue una gran, pero gran bendición, pienso yo, la cierta libertad que el apóstol Pablo tuvo, aparentemente estando preso en Roma, estos 2 años para poder escribir a estas iglesias, cartas que son tan importantes, hermano. Esa carta a los filipenses, esa carta a los colosenses, hermano, son letras escritas con tanto llenura del Espíritu Santo, con tanto afecto, con tanto amor por las iglesias. Sobre todo esta carta a la iglesia de Efeso, Pablo está muy gozoso y está muy gozoso sobre la unidad de la iglesia, en la libertad de Cristo a una comunidad que podría ser la primera multicultural, que por fin incluye tanto a judíos como a gentiles. Aunque se encuentra en prisión, yo pensaría, vuelvo y repito, que es una prisión domiciliaria, pero igual es prisión con cierta libertad para poder escribir todo esto. Y él se siente como un triunfador, el apóstol a los gentiles. Y creo que esta es la parte más complicada del apóstol, poder llegar a todos estos pueblos gentiles que tenían otros dioses, otras costumbres, otra forma de ser. Por ejemplo, si hablamos de la iglesia, si hablamos de Efeso, allá en Efeso tenían el templo de la diosa Diana, la sensualidad, la idolatría, las filosofías, era una ciudad pecaminosa en extremo. Sin embargo, la gracia de Dios, como lo hemos leído, va por encima del mismo pecado, de manera que Pablo vivía como muy gozoso, como de poder tener esta iglesia en esta ciudad que era tan pecaminosa, podríamos decir. Eh, También podemos decir de Efeso, que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, para ser más exactos, se escribe la carta a la iglesia de Efeso, y uno de los fallas, podríamos decir, en la cual estaba incurriendo la iglesia de Efeso, era que había perdido el primer amor. Eh, hermano, del primer amor, que Pablo lo expresa aquí, que Pablo nos lo dice en este capítulo número 4, cuando habla de la paciencia los unos a los otros en amor. Podemos nosotros quizás no comprender al extremo lo que es ese amor. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el texto de Juan 13, cuando el Señor Jesús les dice: un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Para mí, hermano, créame que es un texto de los más serios que el Señor Jesús ha podido dejarnos. Podría decir aún, con la mayor responsabilidad para nosotros, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. No es fácil, hermanos. Esto del amor en estos tiempos no es fácil. Y no sé qué estaría pasando en la iglesia de Efeso cuando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, cuando se le habla a la iglesia de Efeso,
la cosa más complicada por la cual ellos estaban cayendo era porque habían perdido el primer amor. Y yo sí quisiera ahondar en ese asunto porque, porque es algo en el cual, hermanos amados, necesitamos entrar, practicar, que lo primero que necesitamos saber es qué es el primer amor, cómo es el primer amor y cómo permanecemos en ese primer amor. Porque uno lee la carta, el capítulo 2 y encuentra esta parte en el versículo número 4 donde el Espíritu Santo le está hablando a Juan en la isla Patmos y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermano, es muy fuerte esto del primer amor y si quisiera, cuando tengamos la oportunidad de compartir con Martín, que podamos ahondar un poquito en esto, ¿no? En este tema del primer amor. ¿A qué se está refiriendo el Espíritu Santo a la iglesia de Efeso? ¿Cómo es el primer amor? ¿Cómo se mantiene el primer amor? Porque es una de las cosas que el apóstol Pablo le dice a la iglesia aquí en el capítulo número 4. De manera que sería muy interesante que pudiéramos, pues de pronto este domingo, que si Dios nos da la oportunidad de esta reunión especial que vamos a tener en Chinácota, de poder tocar ese tema, porque a mí personalmente siempre me ha llamado la atención eh, que el Señor exhorte a la iglesia de Efeso que ha perdido el primer amor. Hermano, yo no quiero perder el primer amor, yo quiero mantenerme en él, pero sí quiero como conocer un poquito más sobre ese tema. Bueno, vamos a entrar mucho más en detalle de lo que nos corresponde hoy, que es Efeso número 4, capítulo número 4, versículo del 1 al 6. Quería, antes de llegar a este capítulo, poderle compartir sobre esto que me llamó la atención repasando un poco este tema. Es necesario que de pronto miremos un poquito hacia atrás y no dejemos pasar esta buena oportunidad de poder permanecer en el primer amor. Muy bien, dice el primer versículo del capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, el apóstol Pablo pasa 3 capítulos explicando con glorioso detalle todo lo que Dios hizo por nosotros, gratuitamente por su gracia. Ahora trae un llamado a vivir correctamente, pero solo después de explicar lo que Dios hizo por nosotros. Dice, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando comprendamos realmente cuánto hizo Dios por nosotros, naturalmente que querremos vivir y obedecer por gratitud. Hermanos, ¿saben una cosa que creo que una de las cosas que puede estar más marcando la iglesia del Señor hoy es esto, ¿no? El comportamiento que nosotros debemos tener como cristianos que somos. Dice que eh,
el predicador Spurgeon, Lutero, Spurgeon no, Lutero, aconsejaba a todos los hombres y a todas las mujeres que cuando estuvieran en cualquier tentación o en cualquier momento difícil, que el único camino que tenían era decir: soy un cristiano, soy un cristiano, soy un cristiano, soy un cristiano. Y efectivamente, si uno es consciente de lo que representa la palabra yo soy un cristiano, y hermano, es que es de tanto peso, de tanta responsabilidad, de tanto cumplimiento, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos delante de Dios no porque nosotros lo hayamos merecido, ni porque hayamos querido, sino porque ha sido un llamado de Dios. Es más, aterrémonos a un poquito más. Escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Ah? Qué motivación tan grande para nosotros poder tener siempre una gratitud y un deseo de estar todos los días frente al Señor de la mejor forma. Y es que hay algo muy especial y el apóstol Pedro nos lo manifiesta en Primera de Pedro 2. Pueden mirar algo muy interesante que el Señor, el Espíritu Santo, habla a través de Pedro. En Primera de Pedro 2, 9, 10. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, cuando el apóstol Pedro habla de que somos el pueblo de Dios. Y cuando yo leo esta porción bíblica, queda uno como con más responsabilidad, podríamos decir, ¿no? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Escuchen, hermanos, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Ah! ¡Qué versículos! Este versículo 9 y el número 10 son fascinantes, hermanos. Mira, quizás para el mundo seamos tan insignificantes, tan pequeños, tan menospreciados. Cuando hablamos de Jesús, la gente quizás no quiere escuchar, pero para el Señor no se nos puede olvidar, hermano. Para el Señor somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios a través de la muerte y la sangre rociada de Cristo sobre nosotros. Qué cosa tan maravillosa, qué texto tan precioso, inspirado por el Espíritu Santo para su pueblo, del cual somos nosotros. El versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, nosotros, hermanos, no éramos pueblo de Dios, éramos apartados de Dios totalmente en todo lo malo que éramos, que por gracia del Señor y por su misericordia y porque Él vive, nosotros hemos sido transformados. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. De manera que, cómo no tener un corazón agradecido y tener un comportamiento digno del Señor.
Ese es el llamado del apóstol Pablo a la iglesia, diciéndoles que andemos como dignos de la vocación en la que fuimos llamados, hermano. Mira, siéntase orgulloso, siéntase pleno, siéntase complacido, satisfecho, gozoso. Esta noche cuando cierre los ojos, ría, sonría, dígale, Señor, gracias. Gracias porque me escogiste antes, a mí, antes de la fundación del mundo. Yo que en otro tiempo no era pueblo, ahora soy pueblo tuyo. Es sencillamente maravilloso, hermanos, considerar estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo para nosotros que somos el pueblo de Dios. En el versículo número 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es la parte complicada, ¿no? El soportarnos en amor. Quiero que vayamos a Juan 13. Hace un momento les compartía ese texto refiriéndose al amor. Dice que nos soportémonos con paciencia los unos a los otros en amor. Igual como muchos textos, hace un momento les decía que este texto de Juan siempre para mí ha sido, es como estrellarse uno contra un muro. Cuando el Señor dice un mandamiento nuevo, versículo número 34 del capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el versículo 35 es muy, pero muy interesante. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hermano, mira, estos dos textos dichos no por un profeta, no por un apóstol, no, por el Dios que hizo los cielos y la tierra en Cristo Jesús nuestro Señor, el que era antes de la fundación del mundo. Hay un mandato para cumplir, hermanos, que nos amemos como Él nos amó, que el mundo nos conozca, que todos nos conozcan por el amor que nos tenemos los unos a los otros, hermanos. Es muy importante el amor, pero muy importante. Quiero también traer el texto bíblico de Mateo 11, referente a la humildad. Mateo 11, 29. Donde el Señor Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aprended de mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo creo que uno de los problemas serios, hermanos, de que nosotros podemos estar afrontando, padeciendo, es por esto, la falta de humildad, la falta de mansedumbre en nosotros. Es muy importante, hermanos. Yo sí quisiera que pudiéramos estudiar sobre la humildad y la mansedumbre, que son dos, que es parte del fruto del Espíritu Santo, y rogarle al Señor que nos permita mantenernos con toda humildad y mantenernos con toda mansedumbre. Dice el Señor Jesús que y hallaréis descanso para vuestras almas. Quizás muchos de los inconvenientes que hoy podemos tener es por esa falta de humildad y falta de mansedumbre que nos puede llegar a estar haciendo falta, hermanos. Eh,
es muy importante tener en cuenta siempre la humildad y la sencillez de nuestro maestro y Señor, el Señor Jesús. Y pensaría que el texto más claro, el texto más contundente sobre lo que implica la humildad, implica mansedumbre, la podemos encontrar en Filipenses 2. Podemos ir hasta allá un momento. Filipenses 2, del 1 al 10, es un texto muy conocido, pero si uno se detalla en cada versículo escrito también por el Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, a la carta de los Filipenses, nos damos cuenta, hermanos, que si vamos a aprender mansedumbre, que si vamos a aprender humildad, está toda, absolutamente toda plasmada en el Señor Jesús. Dice el capítulo 2, versículo número 1 de Filipenses: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, este texto es precioso, hermoso, y nos muestra con toda claridad la humildad, la mansedumbre del Señor Jesús, que siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios, ni se aferró de eso, al contrario. Dice en el libro de Isaías 53 que como oveja fue llevado a matadero. Ese texto de Isaías nos muestra algo muy parecido al texto de Filipenses respecto a la mansedumbre y a la humildad del Señor Jesús para soportar la orden impartida por nuestro Dios. De manera que si ejemplo encontramos en Jesús la humildad, la mansedumbre, hermanos amados, no en los hombres, sino en Él. De manera que, cómo no, acercarnos a Él todos los días. Dice que soportándonos con paciencia los unos a los otros. Muchas veces es necesario que en las congregaciones se reflejen los errores que muchas veces son inevitables en esta familia de Dios, pero que estas indisposición que surgen en unos o en otros por una cosa o por otra, no sea el propósito para desunirnos, sino que al contrario, sea el propósito para unirnos más. Hermanos, mira, necesitamos entender, comprender que somos un cuerpo. Primera de Corintios 12.
En 1 Corintios 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué interesante, cómo me gusta cuando leo este pasaje del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios diciéndoles, mira, somos un cuerpo, necesitamos que permanezca la unidad así como en un cuerpo. Es más adelante podemos encontrar cuando el apóstol Pablo dice, somos todos ojos o todos somos oreja, no, somos un cuerpo que necesitamos ayudarnos los unos a los otros. La mano necesita del pie, el pie de la mano y así sucesivamente. Todos, absolutamente todos los miembros del cuerpo son muy, pero muy interesantes, hermanos. De manera que siempre tengamos en cuenta que somos un cuerpo, que es necesario que a pesar de que hayan diferencias, que hayan dificultades, que de pronto tengamos ciertas cosas con algunos de los hermanos, pueda haber en nosotros, como el apóstol Pablo lo expresó en Colosenses 3. Podemos mirar Colosenses 3, el versículo número 12 y el versículo número 13, donde el apóstol Pablo dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, hermanos. No hay ni una sola excusa para no mantener la unidad en el Señor. Esto es muy, pero muy importante. Entender y comprender que cualquier diferencia que haya con nuestros hermanos en las congregaciones, debemos nosotros, hermanos, poderla resolver de la mejor manera. El versículo número 3 del 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué expresión tan bonita del Espíritu Santo en este escrito. Hermanos amados, mira, nosotros la unidad, necesitamos entender que la unidad viene del Señor, que no es una estructura, que todo está coordinado por el Espíritu Santo de Dios, que
muchas veces cuando uno encuentra hermanos y es en otro país, en otro continente, siempre habrá esa afinidad de la unidad del espíritu. No es un cuerpo partido, desbaratado, de ninguna manera. Es un cuerpo unido por la obra majestuosa y gloriosa del Espíritu Santo. Y siempre confiemos en que esta unidad se encuentra en Jesucristo por el Espíritu de Dios y queremos la unidad en la verdad de Dios a través del Espíritu Santo. Y busquemos esto, vivamos cerca de Cristo, porque esta es la mejor forma y la mejor manera de promover la unidad. Hermanos, ninguna persona, ni ninguna iglesia o congregación mejor que fomente las divisiones, podemos decir que tienen el amor de Cristo. Si nosotros encontramos personas en las congregaciones con cierto sentido o un tinte de división, ya sea hermano o congregación, debemos estar seguros que el amor de Dios no habita ni en esa congregación ni en esa persona. La división nunca jamás será el Señor, al contrario, el Señor es de unidad, de un mismo sentir. Tenemos unidad debido a que compartimos en común las cosas de Dios, compartimos el cuerpo, compartimos el espíritu, tenemos la misma vocación en el Señor, una fe, un bautismo, un Padre. Cada una de estas áreas comunes es mayor que cualquier cosa, cualquiera que quiera formar una diferencia. Hermanos, estamos unidos por el cuerpo del Señor, por el Espíritu. Y esto es maravilloso. Hermanos, el apóstol Pablo pudo entender a plenitud lo que es la unidad. Cuando yo leo la expresión del versículo número 6, cuando dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, yo puedo percibir de el conocimiento pleno en el apóstol Pablo de entender lo que era la unidad, de lo que era entender la obra del Espíritu Santo, lo que era entender a Cristo como cabeza y nosotros como el cuerpo de Cristo, hermanos. Y es admirable cómo el engranaje de Pablo en todas las cartas, compartiéndole a los hermanos de Colosenses, de Tesalónica, de Filipenses, ese mismo sentir, hermanos. Es admirable cómo con tanta limitación, aún en el sitio en que estaba también, de poder escribir con tanta plenitud, con tanta seguridad sobre la unidad en Dios. Solo alguien con un conocimiento pleno, exacto, puede llegar a escribir lo que el apóstol Pablo escribió, lleno del amor y lleno del Espíritu Santo para podernos transmitir a nosotros después de tantos años. Yo podría decir que aproximadamente 2000 años, podernos transmitir esta verdad y que nosotros hoy
hoy a esta hora, 8:10 de la noche, podamos estar compartiendo sobre esta verdad tan hermosa de la unidad del cuerpo de Cristo, de la unidad de la iglesia, representados por el Espíritu Santo en nosotros y teniendo un Dios que es de todos y por todos y por todos, que teniendo un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso, es precioso. Cuando estudiamos las cartas del apóstol Pablo, yo personalmente quedo perplejo de leer tanto conocimiento, tanta claridad de lo que significa Cristo y su iglesia y lo que representa el cuerpo del Señor. Es maravilloso. En Primera de Corintios 3, podemos ir un momento allá. Primera de Corintios 3. Había una discrepancia, algo que resolver, porque parece ser que algunos de los hermanos en Corinto decían, yo pertenezco a Pablo, o yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas, o yo soy de este, o yo soy de aquel. Y Pablo, teniendo tanta, pero tanta claridad de este tema, les dijo en el versículo número 3, perdón, el versículo número 4 del capítulo número 3 de Primera de Corintios, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Interesante cómo el apóstol Pablo en Primera de Corintios defiende la unidad de Dios, defiende el trabajo de Dios, que no es de ellos, que ellos simplemente se les concedió algo del Señor y por ellos es por lo que por lo que el Señor les concedió, ellos están ahí. Pero efectivamente, este edificio, esta labranza, todo esto es de Dios, no es nuestra, de manera que nadie se tome el atributo de decir que esto es mío, nada es nuestro, todo le pertenece al Señor de señores y al Rey de reyes. Hermano, este es el compartimiento que quise darles de los 6 versículos del cuarto capítulo de Efesios. Muy interesante, muy agradable, me gustó hacerlo. Hubiera querido ahondar mucho más, pero el tiempo no fue posible. Para mí fue un gusto, algo muy agradable poder repasar, poder buscar, poder analizar y poder mirar todos esos textos tan interesantes que nos llevan a estos 6 versículos del cuarto capítulo, donde se nos habla de que definitivamente que andemos como dignos de los que fuimos llamados, que nos mantengamos en toda humildad y con toda mansedumbre, que nos soportemos los unos a los otros en amor, que guardemos la unidad, esta unidad que no es nuestra, sino es producto del fruto del Espíritu Santo, y que Dios es de todos, por todos y en todos. Hermanos, qué bueno compartir, hablar del Señor.
aprender un poco más y quiero terminar dándole las gracias por las personas que hoy pudieron estar conectadas, por haber recibido este mensaje, por estar ahí pendientes, queriendo tanto escuchar para ser formados, para ser edificados. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, de manera que quedo muy satisfecho de este compartimiento. Ahora quiero orarle al Señor específicamente por esto, por estas palabras tan interesantes que el Señor a través de la carta de Efesios hoy nos está hablando. Y quiero rogarle al Señor para que nos permita todos los días, todos los días, todos los días, todos los días andar como es digno de esta vocación de que hemos sido llamados hermanos. Ese comportamiento diario con la esposa, con los hijos, en la empresa, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los amigos, que sea un comportamiento ejemplar, como llamados de Dios. Y siempre presentémonos, hermanos amados, con toda humildad, con toda mansedumbre, desechemos toda esa soberbia que a veces puede brotar de nuestro corazón malvado, empezar a desecharla y decirle, no, no, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Y también nosotros que estamos en este camino hermoso, poder soportarnos con mucha paciencia los unos a los otros. Y así como el Señor Jesús nos perdonó también, tener esa oportunidad grata, agradable de podernos perdonar los unos a los otros cuando nos sentimos ofendidos. También solícitos en guardar la unidad, hermanos. La unidad que no la hemos provocado nosotros, sino que es fruto del Espíritu Santo viviendo en nosotros y siendo nosotros parte del cuerpo del Señor. Y teniendo en cuenta que somos del mismo Señor, con la misma fe, en un mismo bautismo, porque no hay otros bautismos, así como el bautismo para los judíos, para los gentiles, para los griegos, para todos es un mismo bautismo, hermano. Y teniendo en cuenta que el Dios y Padre es de todos y para todos, de manera que con este mismo sentir, con este mismo gozo que nos se apodera de nosotros, poder rogarle al Señor en esta noche y decirle que nos permita de estos 6 versículos poder extraer unos ruegos y unas peticiones en esta preciosa noche. Padre, gracias porque hoy deseamos tu palabra como niños recién nacidos claman la leche, Señor. Desean la leche no adulterada. Señor, permítenos como niños siempre poder disfrutar de esta leche no adulterada que es tu palabra. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo. Permítenos tener un comportamiento todos los días con esa dignidad, con la vista arriba y con la frente en alto. Sentirnos gozosos de haber sido llamados por ti a esta salvación tan grande y a estos caminos tan hermosos de los cuales tú vas adelante. Y permítenos también, Señor, todos los días presentarnos con toda humildad, con toda sencillez, con toda mansedumbre en toda situación que se presente, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ten en cuenta que yo soy cristiano, yo le pertenezco a Jesús y poder tener un comportamiento ejemplar con todas las personas, en todo lugar, en todo momento. Señor, sabemos que hay personas difíciles, pero igual soy cristiano. Gracias, Señor, por permitirnos guardar la unidad del Espíritu. Y gracias, Señor, porque estamos en el cuerpo
en un mismo espíritu, con un mismo bautismo, con la misma esperanza de poder verte en los cielos y la misma vocación, Señor. Y sabiendo, Padre justo, que eres de todos, sobre todos, por todos y en todos. Gracias, Padre de los cielos, por este tiempo, por este momento, por darme la oportunidad de dirigirme a mis amados hermanos, a los cuales amo, que sea obrando en ellos y en mí, para que esta parte de la escritura que hoy hemos compartido pueda llenarnos cada día. Y como lo he repetido muchas veces, en todo lugar, en todo momento, presentarnos con esta palabra: yo soy cristiano. Señor Jesús, te amo y gracias por perdonar mis pecados y por mantenerme en tus caminos. Gracias, Señor Jesús, por mis amados hermanos. Yo ruego para que nos siga dando de esa leche no adulterada, que es tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos, gracias por estar ahí, por escuchar, por estar atentos. Estaremos en estos días dándoles las indicaciones para podernos reunir el domingo, si Dios lo permite, en la cabaña de Chinagua. Muchas bendiciones para todos y gracias por estar ahí y escucharnos.